más bonita. Primos, ya estamos en línea con don Rafael Romero, periodista del Diario Expreso, que ha estado compartiendo la celebración de los 60 años del Diario Expreso. Rafael, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás, primo Coco? Buenos días, feliz y bendecido 27 de octubre para toda tu audiencia. Octubre es un mes de tradición, es un mes de, digamos, de sensibilidad, de sentimiento. ¿Qué tal has pasado tu mes de octubre en relación al tema político? O sea, ¿cómo es que se ha compartido? ¿Hemos perdido realmente esa fe, ese sentimiento que nos daba el mes de octubre a nosotros desde hace muchos años? Sí, es muy significativo lo que señalas, porque octubre para todos los peruanos representa, y sobre todo los que tenemos un respeto por Jesucristo, la importancia del mes morado, las tradiciones que se juntan ahí. Hay muchos recuerdos. Un 18 de octubre de 1979 murió mi abuelo, el papá de mi madre, Juan de Dios Vázquez. Falleció él, lo sentimos mucho. Yo tenía 11 años más o menos de edad en esa época. Es un recuerdo especial. Además, de pequeños, cuando hemos ido a las procesiones, la tradición del turrón, la tradición de las misas, es decir, octubre es muy importante. Y en la literatura, si bien un poquito un artículo pagano, una obra habla de en octubre no hay milagros, pero es parte de la literatura. Pero este mes de octubre es el segundo mes de octubre en pandemia, donde no tenemos al Señor de los Milagros tan cerca y donde lamentablemente hemos llegado a 90 días, hoy precisamente, de un gobierno que está haciendo que el mes de octubre sea de temblores, como siempre se decía, pero temblores en lo institucional, terremotos en lo político, terremotos en lo económico. El país no puede resistir un petardeo permanente del presidente a su economía, a su iniciativa privada. Decir ayer que hay un decreto supremo que ha firmado, dice, sobre el tema del gas, hablar de estatización y luego en un Twitter tratar de maquillar las cosas. Yo creo que es un mes de octubre muy especial, con 90 días de incertidumbre política, de desgobierno y caos generalizado. Ahora, ¿es un desgobierno? Porque imagínate, para ir al Congreso, él ha ido hasta Palacio, o perdón, los ha acompañado a los ministros, perdón, hasta el Congreso. La pregunta es, ¿estos ministros trabajan? ¿Están chambeando? ¿Conscientemente tienen todo el tiempo del mundo para estar aquí, estar en este tipo de eventos? O sea, el presidente está haciendo unas campañas o salidas a provincias que parecen campaña electoral. Sí, está saliendo para tratar de consolidar el Frente Popular, su imagen, y también tratar de hacer presión contra el Congreso de la República en una indirecta, bien directa, primo, como decir, muchos hablan de vacancia, pero son los que promueven la vagancia. Está jugando con esas cosas y está saliendo como en campaña, es cierto. Está saliendo a visitar pueblos como si él fuera un candidato y él es el jefe de Estado hoy. Incluso, como mencionas, el tema de los ministros que están de aquí para allá y que se lo dijo Nano Guerra García en el velorio en el Congreso. Si bien hoy día Mirta Vázquez ya debe estar llegando a Apurímac por el tema del corredor minero y el tema de la minería Las Bambas, hay 10 días de bloqueo de carreteras en esa zona. Si bien ella está llegando para reunirse con alcaldes, autoridades locales, ver ese problema, sin embargo tenía razón Nano Guerra García, es decir, ya quisiera un congresista tener el sueldo de un ministro o viceministro. Y además el congresista tiene una serie de dificultades. Bueno, la realidad es otra, porque él representa una localidad, un congresista, y se refería a Nano Guerra García que el ministro agarraba un helicóptero, se iba a un sitio, otro sitio, es decir, tenía más facilidades. Pero a propósito del velorio, me pareció de muy mal gusto, primo Coco, y tú sabes, nosotros que hemos leído el manual de Carreño, que hemos visitado como periodistas muchas regiones, yo recuerdo en los años 80, finales 89, 90, estaba en algunas publicaciones, era muy joven, pero me acuerdo haber ido a provincias cuando mataban personas y cuando uno ingresaba a un velorio se quitaba el sombrero.
Es decir, venía un campesino y había muerto, Sendero había matado a alguien, estaba la gente ahí orando, etcétera, venían los vecinos, Hasta, todos los vecinos se quitaron el sombrero al hasta el entrar. más humilde. Sí, y no me pareció impactante ayer cuando vi las imágenes por redes sociales del presidente en el velorio en el Congreso frente a su correligionario, compañero, camarada, etcétera, Fernando Herrera, que ha fallecido, el representante, y él no se quitó el sombrero, incluso dio un discurso con el sombrero puesto y me pareció una falta de respeto a quien yacía en el féretro, ¿no? Así, hay un tema, por ejemplo, que me llamó mucho la atención. Cuando se llevó a cabo el pase de lista o el pasado de lista en el Congreso, figuró el congresista, el difunto congresista Fernando Herrera, como presente en la Asamblea, ¿correcto? Estaba presente, marcó presente, ¿ok? ¿Cómo entonces de pronto marcó presente y cómo así pudo estar en un terminal terrestre? Porque si vas a un terminal terrestre no es pues para visitar, sino es para viajar, ¿correcto? Entonces, ¿qué fue? O sea, alguien marcó, él marcó y se escapó, porque eso también es bueno saberlo, ¿no? Es bueno saberlo y yo creo que los técnicos en tecnología muy fácilmente pueden hacer el seguimiento y debería haber un informe para saber en aras de la transparencia, él estaba, dicen, virtualmente, estaba presencialmente, marcó, es decir, que se haga un informe técnico al respecto, porque hoy por el teletrabajo y otro podría haber habido algún tema ahí. Sin embargo, merecemos, creo, como ciudadanos, saber, porque ya varias veces se ha casado a gente Claro, presionando el botón de otro claro. para marcar verde que está presente, o asistencia, perdón. Entonces ya hemos visto en el caso de Dahmer con otra congresista, ¿no? Y así en varias oportunidades. Yo creo que es menester ir por ese lado también, porque es mejor curarse en salud Y un y tema, prevenir. claro, y un tema, disculpa Rafael, y un tema que también es bueno averiguar, el presidente ayer habló que el congresista lo ha visitado varias veces en Palacio y que le Sí, conversaba que estaba preocupado porque no podía cumplirle a su pueblo de Tacna con lo que sus sí. hijos, la gente pedía. Entonces, por lo tanto, tiene que haber acá algo. ¿Cuántas veces fue el congresista Herrera a reunirse exclusivamente con el presidente? Porque si él ha hablado, tiene que figurar la visita. Sí, y como en Palacio y en toda institución pública hoy ya se cuenta con una normativa muy precisa y detallada, el registro de personas a una institución pública tiene que ser transparente. Por tanto, si el presidente señaló que me ha visitado en Palacio y que tiene problemas con cumplir con sus proyectos, este congresista extinto, Fernando Herrera, pues yo creo que hay que hacer un chequeo, un pedido, como se hace y se acostumbra a Palacio, y hacer el registro. Son 90 días. Bueno, por lo menos hacer el registro del último mes, que es la memoria que tiene seguramente cualquier persona y el presidente de que se le ha visitado varias veces. Yo creo que el último mes, que sea pues del 26 de septiembre al 26 de octubre, hacer un registro, cuántas visitas se produjeron, porque esto hablaría mucho de la veracidad del presidente. Ya tenemos un Toledo como experiencia, pero creo que Claro, en 90 días Castillo ha superado a Toledo. Entonces, eso también es motivo. Si es una persona inclinada a mentir sistemáticamente, estamos ante un problema psicológico, ¿no? La megalomanía y otro tipo de delirios que no estarían capacitándolo para ser presidente de la República. Entonces yo creo que esa línea de base es muy importante que acabas de señalar, primo Coco, y coincido contigo que, bueno, ¿cuántas veces visitó Fernando Herrera al presidente Castillo? claro, para hablar con esa familiaridad, como dijo ayer, ¿no? O sea, él Sí, habla como que el congresista lo visitaba constantemente y se reunían siempre. Y a cada rato le decía, ¿no? Su preocupación. O sea, esto es inventado, esto es creado, esto es real, esto es mentira, ¿no? y eso va en la línea con los tweets, porque si bien lo dijo ayer en unas honras fúnebres, que antes yo me acuerdo los discursos, cuando se tenía un féretro eran discursos de mucha altura, pero hoy hemos visto una mediocridad tremenda con todos los parlamentarios que hicieron Increíble, uso de la ¿no? palabra. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Si bien lo habló, también ha escrito. Hace una semana puso un tuit diciendo que tenía un asesor. Al Colorado lo tenía de asesor. Y después
no se concretó eso, entonces, ¿cómo un presidente puede escribir algo dándole la bienvenida, el abrazo, y a las 48 horas recular en eso? Eso tampoco habla de una estabilidad emocional correcta, mucho más si se es un funcionario público. Claro, esto amerita una investigación psicológica, en realidad, ¿no? Sí, Un en estudio que realidad. puedan agarrar y decir, ¿qué tenemos como presidente? Y lo que ayer dijo del decreto supremo, hay que ver ese decreto del gas y hay que ver también el que sale a la tribuna y es una personalidad. Dice una cosa, está, caramba, empoderado con el público y entra en campaña, pero cuando ya está en Palacio es otra. Entonces ya hay una ambivalencia. ¿Sí, pues? Podríamos hablar, ya los psicólogos tendrán sus términos, no sé, de una distorsión de la personalidad, doble personalidad, bipolaridad, no sé, eso lo dirán los técnicos y peritos en materia psicológica. Puede un presidente proclamado, como en el caso de Castillo, irse a provincias y hacer mensajes o discursos políticos como que esté en campaña para engañar un poco a la gente o levantarla, azuzarla contra lo que significa algún tipo de oposición? Sí, salvando las distancias, primo Coco, tú te acordarás el año 87 cuando en un discurso presidencial el 28 de julio de ese año, Alan García presenta un proyecto de ley para estatificar el sistema bancario financiero del Perú y Vargas Llosa sale ahí nomás en agosto con mítines. Entonces Alan hizo un recorrido por varias ciudades del interior del país y Vargas Llosa otro. Pero era, salvando las distancias, un momento ideológico de quién creía más en la libertad económica, quién no. Pero hoy no hay ese contexto. Hoy el presidente debe estar dedicado a gobernar. Sin embargo, él está asumiendo un papel de ir a soliviantar a los pueblos del interior, no perder base social, ganar tribuna y también hacer presión. Entonces lo está haciendo ya de una manera un poco cuestionable porque lo que él busca es hacer presión social contra el Congreso. Y aquí quiero dar un punto de vista, primo Coco, que en aras de la transparencia que nos caracteriza como periodistas, estamos llegando hacia el 4 de noviembre, que es un momento decisivo en el tema de la confianza, Mirta Vázquez, o no. Lo cuestionable es que está Gallardo de ministro de Educación, está Barranzuela como ministro del Interior y deberían de salir. Sería un buen gesto del presidente y de Mirta Vázquez. Sin embargo, ya llegamos a una coyuntura. O matas o te matan. O hay vacancia o sencillamente se cierra el Congreso y hemos llegado a otra polarización más y esto tiene que verse en los próximos días, instando a los congresistas que asuman su papel de control político por más duro que este parezca. Claro, y que es bueno también recordarle a la gente que esto no es de ayer. O sea, esto no es hoy y estamos hablando de ayer. No, esto viene hace 20 años. Esto pasó con Toledo, ha pasado con Humala, está pasando con Castillo, ha pasado con Vizcarra, ha pasado con PPK. Entonces, por lo tanto, no nos debe llamar la atención en el sentido que estamos exagerando, sino más bien estamos hablando de un tema que ya lleva años, ¿correcto? Y se repite, y no aprendemos. Así es. Y lo que tenemos que señalar aquí de cara al mundo, porque el mundo está viendo lo que pasa en Perú y hay muchas fuerzas muy grandes que están viniendo aquí a querer tener nuestra soberanía, nuestros recursos, y lamentablemente desde Palacio no hay garantía de defender nuestra soberanía, nuestra república, ni los recursos, aún por el contrario, se está petardeando, como te dije, antes Sendero Luminoso te volaba torres eléctricas, te atacaba las comisarías, los locales de los partidos políticos, te atacaba los bancos, pero hoy hay un sistemático ataque a la economía, como si se quisiera descalabrar la economía que ya está venida menos. Es decir, yo, presidente, no puedo salir y decir, oye, voy a nacionalizar, estatificar o lo que sea el gas, porque entonces el dólar sube, el balón de gas sube, que dicho sea de paso, el margen de utilidad de los que venden gas entre distribuidores y vendedores hasta el consumidor final es muy alto. El gas no debería estar a más de 39 soles. Exacto. Y están vendiendo en sitios a más de 50, 52 soles. Ahí hay una viveza también. Entonces un presidente no puede estar diciendo, asustando, y como Velarde lo dijo, caramba, esto va a desincentivar a los inversionistas. Entonces Sendero antes ponía coches bombas, hoy no, hoy basta la frase de un presidente para que esto caiga. Pero como te decía, el mundo nos está viendo, entonces mantengamos la altura del debate. Por eso saludo y a través de tu programa, alguna vez entrevisté a Lucas Daniel Gersi, el hijo de Enrique,
lo entrevistamos por el tema de vacunas, lo entrevisté sobre la Asociación de Médicos que estaban luchando por una transparencia en las vacunas, pude entrevistarlo y conocerme virtualmente a Lucas Gersi. Es un joven abogado caracterizado, y saludo que haya retado a un debate público al congresista Bermejo. Así es. Si bien Zaira Arias ha salido a decir que primero debata conmigo, pero muy bien Lucas Gersi ha dicho, bueno, primero con Bermejo, después si quiero con Zaira Arias debato también. Y eso me recuerda algo, primo Coco, y quisiera rendir un homenaje a un colega nuestro desde tu programa, que es Herbert Mujica Rojas, el hombre que con Andrés Tausen Ezcurra hacia los años 70, muy joven él, porque yo creo que él es de los años 60, ¿no? y está, caramba, joven todavía, ayudó a Andrés Tausen Ezcurra a hacer la historia gráfica del aprismo. Y él nos recuerda en un prólogo, y tengo aquí el libro, acá lo muestro en cámaras a tu público, este libro es de enero del 79, cuando se dio un debate entre César Lévano y Pepe Barba. Y acá está el libro. Y dice, la polémica, Aya de la Torre Mariátegui, porque hubo una polémica en los años 20 entre ellos dos, José Barba Caballero, César Lévano. Entonces acá una roca sólida, aprista el sólido norte, destruyendo la hoz y el martillo. Y cuando uno revisa las páginas de este libro, encuentra que el prólogo, ahí está la introducción, la firma Herbert Mujica Rojas, a quien conozco, y desde acá le envío un homenaje, y fecha su introducción el 20 de enero del 79. Un mes antes o 2 meses, o sea, hacia finales del 78, se dio un gran debate ideológico entre Barba Caballero y César Lévano en la Universidad Católica. Y Barba Caballero destrozó a César Lévano, es decir, el pensamiento de Aya de la Torre destrozó al mariateguismo. Y hoy quisiera ver, mutatis mutandis, cambiando lo que hay que cambiar, el debate entre Lucas Gersi y nuestro amigo Bermejo. Claro, bueno, claro, sería interesante. Bueno. Ojalá que se dé, ¿no? Ojalá que se dé. Rafael. Al mundo la altura que tenemos en el debate, que entre peruanos podemos estar muy confrontados, pero vamos a las ideas. Yo te gano en el debate, entonces, caramba, tengo que reconocer eso. Y eso quisiera entre Bermejo y Lucas Gersi. Perfecto. Ahora, ¿tú crees que la ministra Mirta Vázquez estuvo acertada, dijo algo de fondo o algo que realmente deje las cosas claras o tranquilas, o simplemente fue hacer una especie de, incluso discurso sin tener el respaldo del presidente? Sí, yo creo que el discurso de Mirta Vázquez es un discurso muy vacío, no se aterriza en muchas cosas, está plagado de generalidades. Como decían los mismos marxistas que son amigos de Arana, de Mirta Vázquez y otros en los textos clásicos de Marx y Engels, lo que ha dicho son lugares comunes de la mayor vulgaridad. Eso es lo que ha pasado en el discurso de Mirta Vázquez, lugares comunes de mayor vulgaridad, cosas que ya son consabidas, pero no ha habido el temple, no ha habido el talento ni la precisión de dar una política general de gobierno como la que es menester en la coyuntura actual del país. Además, lo que ha dicho la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, lo que ha demostrado es las contradicciones que hay al interior del oficialismo, del partido de gobierno, las contradicciones entre Palacio y la bancada de Perú Libre, y las contradicciones entre ella y otros ministros y congresistas que han llegado marcando el lápiz al gobierno. Entonces, es un discurso muy pobre, y ya estamos acostumbrados, sobre todo desde el Vizcarrato, con Sagasti y ahora con Perú Libre, porque yo creo que este gobierno es la suma de Vizcarra más Sagasti, tiene las mismas taras. Entonces, no ha sido un discurso proactivo, no ha sido un discurso interesante, y menos en perspectiva de un Perú mejor. Oh, terrible, porque al final de cuentas provocó más dudas que otra cosa. Ahora, el señor Herrera, Fernando Herrera, ¿la salvó? Cuando el presidente despidió a su gabinete en el patio de honor de Palacio y miró al cielo, despidió, y cuando iba a entrar miró al cielo, yo creo que en ese momento pidió algo,
y esto es salvado por la campana. Había un programa que decía salvado por la campana, ¿no? Entonces algo pasó, lo salvó en cierta manera, pero ha prolongado el tema hacia el 4 de noviembre, que es una fecha interesante también. Me parece que en 1784 de noviembre Tupac Amaru hizo una revuelta, y no vaya a ser que haya más cosas y revueltas, ¿no? Queremos paz para todos los peruanos. Considerando que él estuvo antes y por días antes en el partido de Alejandro Toledo, Perú Posible, y estuvo 12 años, ¿no crees que algo le quedó de Alejandro Toledo en el sentido de las poses, la manera de hablar, de expresarse, levantar la mano al cielo, creer que siendo artista, ¿no?, puede agarrar, convencer a la gente, engañar a la gente, porque Toledo lo hizo así? Sí, Toledo era muy impostado. Toledo era en ese sentido muy influyente en su entorno. Y yo creo que Castillo ha ido siguiéndole los pasos. Lo que señalas es muy interesante evaluarlo, porque es un Castillo que en lo profundo seguramente admiró a Toledo, como que pasó por Perú, por el partido de Toledo, como que fue militante tantos años, y seguramente con su almohada soñó llegar a ser como Toledo. Y hoy se está pareciendo. Y si eso ha pasado, los gestos hoy lo delatan. El mismo perfil, el mismo estilo, y eso es lamentable para el Perú, porque ya cuando Toledo vimos lo que hizo y cómo defraudó a la nación, esperemos pues que no defraude más el presidente Castillo, siendo un émulo del Chacano. Hay algo que he podido ver, y entiendo que tú también puedes haberlo notado, que tú sabes muy bien que hay alumnos en las universidades que estudian 15, 20, 25 años y se quedan estudiando porque no terminan una, se pasan a otra, y en realidad su idea, su intención no es estudiar y conseguir una carrera, sino hacer política dentro de las empresas. Bellido, la ministra digamos, de Cultura, ¿no?, y así y otros. En el caso también del señor Castillo, que se ha recibido de profesor a los 46. Entonces, este tipo de costumbres o de técnicas, ¿no?, de estos personajes que hoy gobiernan, ¿qué te llama? O en todo caso, ¿qué opinas de eso? Sí, ellos son el típico activista marxista, leninista, maoísta, mariateguista, y recuerdo que en la Universidad Nacional de Ingeniería había varios dirigentes estudiantiles que estaban 20 años precisamente. En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que llegó a tener a los líderes que en los 80, sobre todo, estaban en la Federación de Estudiantes del Perú, la FEP, eran los dirigentes de izquierda y estaban 15, 20 años. Entonces, para ellos era un modus vivendi el permanecer en los claustros universitarios y pasar de un ciclo a otro, porque era su activismo político, y además desde ahí formaban una serie de bases de la izquierda, como siempre, variopinta, multifacética y atomizada, y había los nombres que uno no se imagina, y eran estudiantes que estaban muchos años en San Marcos y otras universidades estatales, como ha sido en Cusco, la UNCE en Arequipa, y ellos ahora mantienen ese perfil. Es decir, en Perú Libre debe haber muchísimos de esta clase de dirigentes que lo que han hecho es sencillamente caja de resonancia de su prédica, de su infiltración ideológica, de su promoción de ideales marxistas leninistas, y hoy es lamentable que ese tipo de personajes sean los que están en cargos públicos y de alta dirección. Bueno, Rafael, como siempre, muchas gracias por tu apoyo, gracias por estar siempre con nosotros, y nada, bendiciones. Muchas gracias a ti. Desde esta tribuna, reiterar el saludo a tu audiencia, a tu equipo periodístico, y estaremos atentos siempre para acompañar a Radio del Sur por el gran periodismo que se ejerce desde esta tribuna. Gracias. Da gusto conversar contigo de temas diferentes y que por supuesto muchas veces no se escuchan en otros medios. ¿Ok? Un abrazo, Rafael. Muchas gracias, primo.